En este video te quiero mostrar cómo se haría CQRS desde la práctica. CQRS es el acrónimo de Command Query Responsibility Segregation y es un concepto que vimos muy detenidamente en mi video CQRS en 10 minutos. Te aconsejo que si no lo viste, pongas pausa a este video, vayas a verlo y entonces después vengas a ver la aplicación práctica, porque si no, quizás te va a parecer un poquito confuso. Pero si ya lo viste, entonces acá te quiero mostrar una aplicación súper sencilla. Voy a dejar algunas cosas afuera para que no te marees, pero te quiero mostrar cómo es la arquitectura de una solución que pone en práctica este patrón y cómo funcionaría con un ejemplo muy sencillo. Así que manos a la obra. Lo primero que voy a hacer es crear una web API. Y le voy a dar siguiente. ¿Por qué elijo una web API? Porque en general este patrón se utiliza para microservicios y los microservicios en mayor o menor medida van a ser API REST en general. Voy a elegir la ubicación y le voy a poner CQRS.práctico porque esta es la versión práctica del video que ya vimos de CQRS en 10 minutos. Le voy a dar siguiente y voy a dejar todo como está. Voy a utilizar .NET 6, la versión Long Term Support a la fecha de la cual estoy haciendo este video, y voy a dejar el resto así como está. Es decir, que no voy a utilizar Minimal APIs porque te quiero mostrar cómo sería la arquitectura de un proyecto en el mundo real o lo más parecido a lo que te puedes encontrar en el mundo real. El paso número 1 va a ser instalar las dependencias. Así que voy a venir al administrador de paquetes NuGet. Primero que nada voy a elegir una base de datos en memoria para que el proyecto sea lo más simple posible. No me va a hacer falta persistir nada, así que voy a elegir Microsoft.EntityFrameworkCore.InMemory, lo que me va a permitir trabajar con una base de datos en memoria. Lo siguiente que me va a hacer falta es Mediator, seguramente una librería que has escuchado. Mediator básicamente nos permite implementar el patrón mediador, que es el que se va a usar para CQRS. Le voy a dar a instalar, voy a ir con la versión 11, porque cuando estaba probando cosas para hacer este video, la versión 12 me dio algunos problemas, así que voy a ir con la versión 11, que está estable. En tu caso, te recomiendo que lo intentes con la que esté, la última que esté por defecto aquí. Yo voy a ir con esta versión, una antes, porque así me funcionó. Mediator tiene un uso bastante sencillo. Ahora lo vas a ver en práctica y vas a ver cómo se utiliza. Pero en el fondo es un mediador. Va a mediar entre los requests que vengan desde la API y la lógica de negocio. Lo va a hacer a través de handlers, que los vamos a ver obviamente a lo largo del video. Lo siguiente que voy a instalar es mediator.extensions.microsoft.dependencyinjection. En este sí voy a ir con la última versión y por lo que veo está deprecated. Probablemente ni siquiera me haga falta porque ya instalé Mediator. Por las dudas lo voy a instalar. Es probable que ni siquiera te haga falta, pero bueno, lo voy a instalar por las dudas porque así es como lo tenía. Probablemente algo ha cambiado ahora, pero no va a haber ningún problema. Y el último que me queda es autofac. autofac.extensions.dependencyinjection. Ahí está, install y listo. Son los 4 paquetes con los que vamos a necesitar trabajar para este proyecto. Listas las dependencias, ahora vamos a hablar un poquito de cómo va a ser la arquitectura. Obviamente lo que te voy a mostrar es una arquitectura sugerida. Es ni más ni menos que lo que considero es una arquitectura limpia para un patrón CQRS y lo que yo mismo he trabajado en el mundo real. Obviamente, la programación no es una ciencia exacta, por lo cual puede ser que varíe, pero con lo que te voy a mostrar te va a quedar claro cuál es la separación de responsabilidades, que es lo que en el fondo el patrón busca. Voy a crear primero un directorio, le voy a llamar Application. Voy a crear varios directorios. Voy a crear otro que se va a llamar Domain. Ahí es en donde va a estar nuestro modelo, donde va a estar el dominio. Y voy a crear uno más. Y le voy a llamar Infrastructure. Infraestructura. Adentro de infraestructura es en donde van a estar nuestros comandos y nuestras consultas. Por lo cual voy a crear otro directorio, commands, y uno más para queries. Bien, ahí están. Y dentro de Application voy a crear un directorio para mis DTOs o Data Transfer Object, que es lo que me va a permitir crear un modelo o una clase específica que va a ser la que va a viajar entre capas y no representa el dominio exacto tal cual es, lo cual suele ser una buena práctica para exponer lo que quiero exponer y nada más. Y por último voy a crear otro directorio que se llama Handlers. Ahí es en donde van a estar los handlers, la lógica de negocio. Y tengo obviamente controllers. Y así es como se va a dividir un poquito la arquitectura. Dentro de dominio voy a tener los modelos, las entidades de mi dominio. En application voy a tener los DTOs y los handlers que van a tener la lógica. En controllers voy a tener los controladores que justamente van a recibir los requests y van a
devolver la respuesta según lo que la lógica de negocio indique. Y en infraestructura voy a tener los comandos y las queries. Vamos a empezar de abajo para arriba y vamos a hacer un dominio. Vamos a ir a dominios y voy a poner el primero de mi dominio. Voy a hacer un ejemplo muy clásico que es la famosa lista de tareas, para que le quede claro a todo el mundo. Esta sería la implementación de una lista de tareas utilizando CQRS. Voy a crear una clase, se va a llamar TaskItem y va a tener esto una serie de propiedades. Propiedades básicas que vamos a tener en cualquier entidad o modelo de ejemplo. Voy a tener un ID, voy a tener un título, una descripción y puedo agregar un valor booleano opcional para determinar si está completa o no. Listo el dominio, perfecto. Lo que seguiría sería crear un DTO. En este caso el DTO va a ser exactamente igual a mi dominio, pero la idea de un DTO es que puede cambiar. Voy a crear dentro de la carpeta DTO una clase, le voy a poner TaskItem DTO y va a tener exactamente las mismas propiedades. Un ID, un título, una descripción y un boolean, un flag, para saber si la tarea está completa o no. Entonces tengo dominio y DTO. Ahora vamos a crear lo que sería nuestra capa de acceso a datos, que como vamos a usar una base de datos en memoria va a ser realmente muy humilde, no va a tener nada. En infraestructura podríamos tener una carpeta que diga Data o Data Access Layer, lo que sea, pero lo voy a elegir poner simplemente aquí porque realmente no vamos a tener nada más que esto. Voy a poner aquí un dbContext. Este dbContext obviamente que tiene que heredar del dbContext de Entity Framework, ahí está el using. Tiene que tener un constructor, como sabemos bien. Este constructor nos va a permitir enviar un options, que es lo que vamos a setear desde nuestra clase startup, en realidad desde program.cs, porque esto ahora es una aplicación .NET 6, y nos va a permitir darle, por ejemplo, un nombre a la base de datos, que lo vamos a hacer en un segundo. Lo que sí nos interesa es agregar un dataset para nuestros items, por lo cual aquí vamos a agregar el dbset de task items, con lo cual indicamos que vamos a tener una tabla que se va a llamar task items y que va a almacenar objetos de tipo task item. Esta sería toda nuestra capa de acceso a datos, o al menos todo lo que estaríamos necesitando por ahora. Y para no olvidarnos, vamos a ir ya mismo a program y aquí antes de build vamos a agregar nuestro dbContext. Vamos a decir builder.services add dbContext. Vamos a enviar application dbContext, que es justamente la clase que acabamos de crear, y en options le vamos a decir que use una base de datos en memoria y que le llame TaskDB. Claro que le puedes poner el nombre que más te guste, pero en esencia eso es lo que necesitamos, simplemente una base de datos en memoria. Y ahora, ya que estamos aquí en Startup, vamos a empezar a agregar cosas de nuestro patrón CQRS. Y la primera es Mediator. Esto es bastante estándar. Esta línea de código, builder.services.addMediator, lo único que necesita Mediator es que le digamos cuál es el assembly en el cual va a encontrar todos los comandos, las queries y los handlers. Porque recuerden que Mediator es un mediador. Entonces lo único que va a hacer, y ahora lo vamos a ver en acción, es conectar los distintos puntos. Conectar los comandos con su handler, las queries con su handler, etc. Por lo cual es importante que le digamos cuál es el assembly. Es lo único que necesita para trabajar. Y la mejor forma de hacerlo, en general, es decirle, bueno, que busque el assembly de la clase en la cual está parado. En este caso es program. Por lo cual decimos type of program, que va a ser program.assembly. Y con eso ya puede entender en dónde está el assembly y a dónde tiene que ir a buscar todos los elementos que va a estar mediando. Y ahora que hicimos eso, vamos a empezar por lo más sencillo, que sería crear los comandos y las queries. Así que vamos a ir a infraestructura, en donde teníamos nuestras carpetas, y en comandos vamos a empezar a crear los comandos. Voy a crear primero los archivos. Vamos a poner primero, por ejemplo, create task command. Recuerden que los comandos son todas las acciones de persistencia, por lo cual vamos a tener en este caso create, update y delete. Va a ser un CRUD, con lo cual voy a necesitar un create task command. Por ahora lo voy a dejar así, ahora en un segundo lo vamos a cambiar. Y también voy a tener un delete task command y un update task command. Luego en queries voy a tener solamente dos, que son las clásicas. Voy a tener un get all tasks query. Fíjense que aquí también hay una buena práctica. Siempre que el comando tenga la palabra comando y que la query tenga la palabra query, para que podamos rápidamente identificar que se trata de una query de CQRS. Y el que sigue, también clásico, va a ser un get task by ID. Perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a utilizar Mediator.
Lo que tenemos que hacer es decirle a Mediator que este tipo de archivos, por ejemplo, empecemos con el createTask, son los tipos que tiene que mediar. Y para eso lo vamos a hacer implementar la interfaz iRequest. Fíjense que ahí ya me agregó el using de Mediator. iRequest. Y ahora, ¿qué es lo que me pregunta iRequest? Me dice cuál va a ser el tipo de datos que va a tener la respuesta. Y como nosotros habíamos creado un DTO, que básicamente es todo aquello que queremos exponer de nuestro dominio, entonces voy a usar ese DTO, Task Item DTO, para indicarle que esta va a ser la respuesta que va a tener este comando. Y esto va a funcionar así para todos los comandos y las queries de este proyecto. Todas van a implementar esta interfaz, con lo cual Mediator va a ser capaz de mediar y además va a ser capaz de determinar que el tipo de dato que tiene que devolver es Task Item DTO. Ahora, no me hace falta una clase para este comando y de hecho lo que me conviene es utilizar records que fueron agregados en C# 6 y que tienen la ventaja de que son inmutables, con lo cual una vez creados no pueden cambiar. Y esto es exactamente lo que necesitaría para trabajar con comandos y con queries. No me hace falta que cambien nunca más, se van a crear y van a ser siempre el mismo, desde el request hasta el final cuando la respuesta se envíe por HTTP response. Todo va a tener sentido al final, pero esta también es una buena práctica en general, usar records para este tipo de elementos que no tienen mucha más lógica, y ya van a ver, que ser simplemente un comando. Voy a poner punto y coma porque removí las llaves y lo que voy a hacer aquí sí es definirle cuáles van a ser los elementos que quiero que tenga. Y este comando, a la hora de crear, va a tener un título y una descripción. El ID voy a dejar que se haga cargo directamente de la base de datos, pero con que me manden título y descripción, entonces ya estaríamos bien. Dejo así para que se vea todo en la misma página. Ahora, habiendo hecho esto, pasemos al update para que veas lo parecido que es. Lo primero que voy a hacer es cambiar esto. Voy a poner un record para que sea inmutable y porque realmente no me va a hacer falta mucho más que eso. Lo voy a hacer implementar iRequest y le voy a decir que la respuesta también va a ser un DTO, el único DTO que tengo hasta ahora, que es el Task Item DTO. Y le voy a decir en este caso que para el update reciba ID, título, descripción y el bool is completed. Todo esto es opcional y uno puede decidir qué cosas quiere que el comando reciba o espere y qué cosas no. Yo elijo poner directamente todas las propiedades del dominio. Ese es el update. Y si vamos al delete, no va a ser para nada distinto. Lo voy a convertir en un record. Incluso el delete va a ser un poco más fácil. ¿Por qué? Porque no me hace falta que devuelva todo. Me hace falta que devuelva solamente un booleano. Por lo cual le digo, implementa iRequest para poder usar Mediator, para que Mediator justamente te encuentre. Y lo único que me hace falta que devuelvas es un booleano. Y realmente lo único que me hace falta que recibas es un ID. Yo con el ID ya puedo eliminar la tarea de la base de datos perfectamente. Muy fácil entonces el delete, el más fácil de todos. ¿Y qué tal si nos movemos ahora a las queries? Para que veas que esto es bastante similar. Tampoco va a tener mucha lógica y tampoco va a tener sentido que sea mutable, por lo cual voy a crear un record, lo voy a hacer implementar iRequest, pero en este caso le voy a decir que getAll me va a tener que devolver un enumerable de tipo DTO, porque es un getAll. Voy a querer devolver una colección de task items. Y con esta información que tenemos ahí, ¿cómo sería entonces el getById? Bueno, nada distinto. Record, sacamos las llaves, lo hacemos implementar iRequest. En este caso quiero que me devuelva una única task, porque va a ser por ID, y obviamente como es por ID, necesito que reciba un ID. Bien, estos serían nuestros comandos y nuestras consultas. Y entonces tengo la responsabilidad bien separada, que es el objetivo principal de este patrón. Los comandos, todas las acciones de persistencia van por un lado, todas las acciones que devuelvan datos van por otro completamente distinto. Ahora pasemos a la lógica que está en los handlers. Esto va a ser obviamente levemente más complicado porque aquí es en donde va a estar la lógica, ¿sí? Aquí es en donde se van a estar persistiendo los datos o devolviendo los datos, pero no tiene por qué ser complicado. Dentro de Application teníamos nuestro directorio Handlers y aquí es en donde van a ir los handlers. Hagamos algo parecido. Voy a crear primero todas las clases y luego le vamos a agregar la lógica. Voy a necesitar un createTask, un deleteTask y un updateTask. Y además obviamente me va a hacer falta un getAll y un getTaskById. Esos son los 5 handlers que voy a necesitar, que se corresponden con las 5 acciones que puedo hacer
con mi base de datos, con mis datos en general. ¿Cómo hacemos para que Mediator detecte que esto es un request? Voy a empezar por el create. Y bueno, también hay una interfaz. En este caso hay request handler, lo cual identifica rápidamente esta clase como un handler. Y también tiene argumentos. Primero el request. ¿De qué tipo tiene que ser este request para que sea disparado, para que Mediator pueda mediar? Bueno, esto va a ser un create task command, ¿sí? Ese va a ser el request. Y además, la respuesta, como ya habíamos visto, tiene que ser un task item DTO. Vamos a ponerlo acá abajo para que se entienda más. Entonces, tengo iRequestHandler para Mediator y le indico cuál es el request, un comando de este tipo, createTask, y la respuesta va a ser un task item DTO. ¿Y por qué me lo subraya? Porque necesita que implemente el método handle, que es el método clásico de Mediator en cualquier arquitectura, cualquier patrón CQRS. El método handle es el que se va a encargar justamente de manejar. Eso es más o menos lo que significa handle en inglés. Va a manejar este request. El comando lo va a manejar en este método. Así que aquí tenemos que decirle lo que queremos hacer. El request es de tipo command y tenemos un cancellation token. Todo bastante por defecto. Lo único que me haría falta agregar aquí antes de comenzar a escribir el handle es la inyección del dbContext. Es decir, voy a tener que trabajar con la base de datos, lo voy a hacer directamente en el handle. Obviamente, si queremos que la arquitectura sea todavía más limpia, entonces podremos crear un repositorio para que sea más visible y se pueda ver. Lo voy a dejar solamente acá, porque la arquitectura de CQRS es básicamente hasta aquí. El resto, lo que vamos a hacer con la capa de acceso a datos, en realidad corresponde un poco a otro patrón que podría ser bien el repository. No quiero que se mezclen, por eso lo voy a poner aquí. Listo, entonces ya vamos a poder usar la base de datos con el dbContext. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Bueno, lo primero que voy a hacer es crear un objeto de mi dominio, un task item. Este es el objeto que voy a persistir y le voy a setear las propiedades según lo que vino en el comando. Recuerden que este comando, voy a navegar allí, recibía título y descripción. Eso es lo único que necesitaba. Y como es lo único que necesitaba, es lo único que voy a setear en mi dominio. Una vez hecho eso, voy a usar Entity Framework como lo haría en cualquier otro proyecto. Primero voy a hacer un add para que me agregue este task item a la base de datos y luego voy a ejecutar el save changes para que los cambios tengan efecto efectivamente en la base de datos. Para que esto sea síncrono, tengo que obviamente agregar la sync ahí arriba, ahí está. Y ahora la última cosa que tengo que cumplir, el último requisito que tengo es devolver un task item DTO. Es decir, aquello que quiero exponer al mundo exterior. Por lo cual voy a hacer aquí un return en donde voy a crear un task item DTO y voy a usar todo lo que sea que tenía en task item. Voy a tener el ID que ahora va a estar seteado una vez que se ejecuta el save changes, título, descripción y isCompleted que va a estar obviamente falso todavía porque no estamos haciendo nada con eso. Entonces, no hicimos nada raro. A la hora de crear un comando, viene el handle, se crea un objeto del dominio, se agrega a nuestra base de datos, se guardan los cambios y se devuelve el objeto task item DTO. Veamos cómo es, por ejemplo, un update. De nuevo necesitamos a Mediator, por lo cual voy a agregar el iRequestHandler, pero esta vez el request va a ser un update task, por lo cual ahí está, update task command. Voy a agregar la base de datos para poder trabajar con esa base de datos, la inyección de dependencias de Entity Framework, el dbContext, ahí está, le agrego en el constructor también, y voy a obviamente implementar el handle. Voy a dejar que implemente la interfaz para que me escriba la firma. Con lo que ya sabemos, el request va a ser el update task command. ¿Y qué queremos hacer aquí? Bueno, esto va a ser un update. Por lo cual, primero que nada, voy a buscar ese elemento a la base de datos. Vamos a poner aquí, así se lee mejor. Y le voy a agregar a la sync, así se va el subrayado. ¿Qué voy a hacer? Voy a ir a la tabla task items y voy a buscar un objeto con ese ID, el ID que vino en el task command. Si no lo encuentra, voy a terminar ahí nomás el flujo de trabajo, le voy a decir no lo encontró, no se puede actualizar algo que no se encontró. Pero si sí lo encuentra, voy a básicamente actualizar las propiedades con aquellas que vinieron en el request y voy a guardar los cambios. Una vez guardados los cambios, voy a devolver un DTO. ¿Sí? Nada diferente, solo que acá en vez de hacer un add en la base de datos, hacemos un update. Lo buscamos, actualizamos sus propiedades, guardamos los cambios y devolvemos el task item DTO. Pasemos al delete. No va a haber nada nuevo aquí. Necesitamos el request handler para que Mediator lo entienda como un handle. Voy a implementar la interfaz. Solamente necesitábamos que devuelva un booleano y no un DTO como veníamos haciendo hasta ahora. Igual vamos a necesitar usar la base de datos, con lo cual voy a inyectar Entity Framework. Voy a agregar aquí el async.
y lo que vamos a hacer va a ser parecido a lo que hicimos en el update. Primero que nada, vamos a buscar en la base de datos este elemento con el ID que llega por parámetros y que viene del request. Si no lo encuentra, entonces va a devolver falso. Ahora, si sí lo encuentra, vamos a eliminar ese elemento de la tabla task items con un remove y vamos a guardar los cambios. Si llegó hasta acá y todo salió bien, devolvemos verdadero. Y con eso tenemos nuestro delete handler. ¿Qué tan distintos van a ser los get? Los que van a trabajar con las queries. Bueno, vamos a verlo. De nuevo necesitamos el request handler, solo que en este caso tenemos no comandos sino queries. Por lo cual el request va a ser de tipo getAllTaskQuery y va a devolver la colección de task items DTO. Vamos a implementarlo. Le voy a agregar el async ya que estamos. Y obviamente también voy a necesitar inyectar Entity Framework. ¿Sí? Todo muy repetitivo, lo cual es la idea del patrón. La idea es que no haya sorpresas, que el código sea similar para cada uno de los eventos más allá de lo que vaya a hacer esa acción. ¿Qué tenemos que hacer en el handle? Bueno, primero que nada buscar todas las tareas en la base de datos. Con lo cual hacemos taskItems.toListAsync. Nos va a devolver todas las tareas. Y lo único que tenemos que hacer ahora es obviamente convertirlas a DTOs, a cada una de ellas. Por lo cual voy a hacer tasks.select y con un poquito de LINQ voy a crear para cada una de estas tareas un item DTO con las propiedades que están en las tareas. Y con eso entonces devuelvo el task item DTO, la colección, perdón, de task items DTO que espera el getAllTasks. Y el último, getTaskById, va a ser muy similar, solo que va a devolver uno solo. De nuevo tenemos el request handler de Mediator, implementamos la interfaz. Obviamente el request que utilizamos ahora es el getTaskById, devolvemos un solo elemento y no una colección. Tenemos el async, tenemos la inyección de Entity Framework y lo que vamos a tener aquí en el handle es muy parecido a lo que veníamos haciendo. Primero que nada, buscamos el elemento, vamos a ver si existe. Si no existe, devolvemos nulo. Y en este caso, si sí existe, no tenemos que hacer ninguna acción, solo devolverlo. Y lo devolvemos en un task item DTO. Esto sería todo lo que tenemos que hacer en los handlers. El último elemento que nos falta para completar nuestra arquitectura y nuestro patrón es el controller, que va a ser exactamente igual a cualquier otro controller que hayas hecho alguna vez. Voy a ir a la carpeta controllers, en donde está el controller de ejemplo. Voy a agregar un controller. Voy a elegir API controller empty. Voy a dar add. Y de nombre le vamos a poner tasks controller, para que herede de controller base y sea de una API. ¿Sí? Lo básico que necesito, inyectar Mediator. Ahora que ya tengo los comandos por un lado y los handlers por otro, lo único que necesito es que aquí se tome la decisión de mediar. Por lo cual voy a inyectar Mediator, que recuerden que ya estaba agregado a nuestro contenedor de dependencias. Lo hicimos en program.ces al principio. Y ahora lo que nos queda es lo más fácil, que es decir, para cada una de las acciones o de los HTTP requests que use Mediator. Por lo cual en el get, que es el primero, voy a tener un getAll. Dentro del getAll obviamente tengo que devolver lo que habíamos dicho, una colección de task items DTO. Y fíjense cómo voy a usar Mediator. Simplemente utilizando su método send, que es lo que voy a usar en cada uno de los métodos. El método send le digo cuál es el request, es decir, cuál es el comando o la query que tengo que usar, si tiene algún parámetro, y eso es todo. Luego Mediator se va a encargar de ir al handler que haga falta, según el request, y a ejecutar el código que tenga que ejecutar, que es lo que acabamos de escribir. Este es el getAll. El getById va a ser exactamente igual, solamente que va a ser distinto lo que va a hacer. Voy a crear la query, un nuevo objeto getTaskByIdQuery. Recuerden que esto era un record. Le envío el ID. Luego tengo el Mediator haciendo send. Si el task item está en nulo, devuelvo not found. Si no está en nulo, devuelvo ese task item. Ninguna sorpresa. El post y el put van a ser igual. El post, que va a ser el create, va a ser de tipo createTaskCommand. Obviamente, Mediator va a enviar directamente eso al handler que corresponda y luego va a devolver un createAddAction con el ID de la tarea creada. El put va a ser un poquito más extenso, pero en esencia lo mismo. Va a recibir un ID y un update task. Va a verificar si el ID que me están mandando aquí por parámetros es el mismo que está en el cuerpo. Esto es importante. Es una validación que podemos o no quitar. Esto es una buena práctica, simplemente, pero podemos quitarla si hace falta. Usamos Mediator para buscar el handler que corresponda con este update y según lo que devuelve, devolvemos un not found o un no content si todo salió bien. Y el último es el delete.
que va a hacer exactamente lo mismo. Va a recibir un ID, va a usar mediator para buscar el comando que haga falta, el handler, mejor dicho, del comando, y según el resultado va a devolver una cosa o la otra. Y con esto tendríamos implementada la arquitectura de CQRS, justamente súper repetitiva para que quede clara. La idea del patrón es separar responsabilidades y eso implica, en muchos de estos casos, que el código sea muy similar. Vamos a ejecutarlo, vamos a asegurarnos de que ande para poder cerrar este video. Y aquí tenemos nuestra API. Recordad que como esto es .NET 6, lo bueno es que tiene Swagger incorporado, por lo cual no me hace falta ni Postman, ni Insomnia, ni nada de eso para poder testear mi API. Y también recordad que esto es una base de datos en memoria, por lo cual todo lo que haga ahora, una vez que apague la aplicación y la vuelva a ejecutar, se va a borrar, ¿sí? Solamente va a durar en mi sesión. Vamos al post, solamente para corroborar que esto efectivamente funcione. Le voy a poner test. Le voy a poner decoder cave 1. Vamos a ejecutar. Y ha funcionado, por lo cual voy a crear otro. Execute. Y ahí tengo teóricamente dos tareas. Vamos a ir al get all. Y vamos a ver si eso es cierto. Ahí está, sí tengo las dos tareas. Voy a copiar esto para ir al update. Try it out. Voy a decir ID tiene que ser 2. Y lo que voy a cambiar aquí es, le voy a poner updated y updated. Incluso le puedo poner verdadero aquí si quisiera. Debería funcionar. Le vamos a dar execute. Me devolvió un success, por lo cual si ahora voy al getById y busco el 2, tengo todo actualizado. Perfecto. O sea que todo funciona, ¿sí? Perfectamente como lo haría con cualquier API. Vamos a borrar el 2 como para estar seguros. Parece que fue bien. GetAll de nuevo solamente me devuelve 1. Perfecto. Esa sería entonces nuestra API implementada con CQRS. Un video que me habían pedido mucho. Obviamente me dejé afuera Event Sourcing, que es algo que cubrimos en el video teórico de CQRS en 10 minutos. Si te gustaría que extienda este proyecto para usar Event Sourcing, déjamelo saber en los comentarios y lo vemos en otro video. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y suscríbete por favor a este canal si todavía no lo hiciste, que es la única forma que tenemos los creadores de contenido de seguir creando contenido gratuito para todos. Además tengo un montón de cosas de valor en el canal que seguramente te van a interesar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.